En el amplio estudio de la Estrella Film Company reinaba el bullicio habitual de los rodajes. Guadalupe Ordóñez estaba sentada en su habitual mesa plegable, atenta a lo que ocurría en el plató. Sus finos dedos repiqueteaban nerviosos sobre el raído guión, garabateado con anotaciones. Se sabía cada línea de memoria, porque esta película era especial, una historia de amor verdadero que puede superar cualquier obstáculo. Raúl Vergara, su marido y director de la película, estaba frente a la cámara, totalmente inmerso en el proceso. Llevaba el pelo oscuro alborotado, un hábito que aparecía siempre que estaba especialmente concentrado. «Alto. Hagamos otra toma», dijo Raúl, levantando la mano. «María, en esta escena, tu heroína debe sentir no solo emoción, sino verdadero miedo de perder a quien ama. Imagina que es la última vez que lo verás». Guadalupe sonrió mientras observaba a su marido. Era la pasión por su trabajo lo que la había atraído de él. Recordaba su primer encuentro en el Festival de Cine de Guadalajara, 5 años atrás, donde el joven director buscaba un guionista para su proyecto. Había sido un largo día de rodaje. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo las paredes del estudio de cálidos tonos anaranjados, cuando Raúl por fin pidió un descanso. Guadalupe recogió sus papeles, doblándolos ordenadamente en una gastada bolsa de cuero, regalo de su marido por su último cumpleaños. «¿Qué te ha parecido la última escena?» Raúl se acercó a ella y le pasó el brazo por los hombros. Olía a café y a su perfume favorito. «Creo que salió exactamente como queríamos», respondió Guadalupe, acurrucándose contra su marido. «Aunque me preocupan un poco los diálogos del final». Isabel Valdés, su productora y vieja amiga de Guadalupe, interrumpió el momento acercándose con un portapapeles en la mano. «Raúl, Guadalupe, tenemos un pequeño cambio de horario. Mañana empezamos 1 hora antes. Tenemos que rodar la escena del parque antes de que la plaza se llene de turistas». Guadalupe asintió, tomando nota en su teléfono. Le encantaba esta parte de su trabajo. Poder estar cerca de su marido, ver cómo sus palabras cobraban vida propia en la pantalla. Eran momentos como este los que la hacían sentirse verdaderamente feliz. Por la noche, cuando regresaron a su piso en el lujoso barrio de Polanco, lo primero que hizo Guadalupe fue quitarse los zapatos de tacón. El día había sido agotador pero agradable. Raúl había pedido su comida favorita en el restaurante de la esquina. Ella le oía hablar por teléfono desde el balcón. Su piso era el epítome de su vida en común. Estanterías repletas de guiones y álbumes de películas, carteles de sus películas favoritas en las paredes, fotos de rodajes y festivales de cine. Sobre la mesita había un número reciente de una revista de cine con una entrevista a Raúl, cuya última película había sido aclamada por la crítica. «La cena estará lista en 20 minutos», dijo Raúl, entrando de nuevo en la habitación. «¿Qué tal una copa de vino?» Guadalupe asintió y se acomodó en el sofá. Observó cómo su marido sacaba copas del aparador. Sus movimientos le resultaban tan familiares, tan nativos. Cada noche se había convertido en un pequeño ritual. Vino, charlas sobre el trabajo, planes para el futuro. «Creo que esta va a ser nuestra mejor película», dijo Guadalupe al aceptar la copa. «Hay algo especial en esta historia». Raúl se sentó a su lado y le puso una mano en el hombro. «Claro que es especial. Quiero decir, tú escribiste el guión, poniendo nuestra historia en él». Hablaron hasta altas horas de la noche, comentando las escenas que iban a rodar la semana siguiente. Guadalupe se sentía acogedora y relajada, sin saber que esos momentos pronto se convertirían en meros recuerdos. El día siguiente empezó temprano. El equipo de rodaje se reunió en el parque antes del amanecer. El aire de la mañana era fresco y fresco. El rocío brillaba en la hierba. Guadalupe estaba envuelta en su rebeca de lana favorita, sosteniendo un vaso de cartón con café caliente. Paulina Montero, que interpretaba un papel secundario, fue la última en llegar al plató. Su aspecto no pasó desapercibido.
La actriz, brillante y segura de sí misma, siempre llamaba la atención. Guadalupe se dio cuenta de que últimamente Paulina empezaba a quedarse más a menudo después del rodaje, comentando con Raúl algunos momentos de trabajo. El día transcurrió sin contratiempos. Consiguieron rodar todo lo previsto, a pesar de que por la tarde empezaron a juntarse curiosos. Marcos Navarro, su productor ejecutivo, había organizado magistralmente el servicio de seguridad, dando al equipo el espacio que necesitaban. Por la noche, revisando las imágenes, Guadalupe se sintió orgullosa. La historia que había escrito había cobrado vida en la pantalla exactamente como la había imaginado. Raúl parecía leerle la mente, convirtiendo las palabras que había escrito en imágenes visuales llenas de emoción y vida. «Mañana es el último día de rodaje en este lugar», dijo Raúl mientras se preparaban para volver a casa, «y luego una semana de trabajo en el pabellón, y podremos tomarnos un pequeño descanso». Guadalupe sonrió, imaginando cómo pasarían juntos ese tiempo libre. Quizá una cena romántica o un viaje de fin de semana fuera de la ciudad. Últimamente estaban tan ocupados con el trabajo que apenas les quedaba tiempo para la vida personal. En casa, Guadalupe sacó una caja de recuerdos de su armario. Coleccionaba todo lo relacionado con su trabajo juntos. Entradas de estrenos, primeros borradores de guiones, fotos de los sets de rodaje. Cada cosa guardaba su propia historia. Recordaba los momentos felices de su vida juntos. Raúl la encontró sentada en el suelo entre las fotos. «¿Estás rememorando?» «Pensando en todo lo que hemos hecho juntos», respondió ella, mostrando una foto de su primer proyecto juntos. Estuvieron sentados en el suelo un buen rato, repasando fotos antiguas y recordando incidentes divertidos del rodaje. Guadalupe se sentía absolutamente feliz en esos momentos, sin darse cuenta de que muy pronto su mundo daría un vuelco. La madrugada empezó como cualquier otra. Guadalupe se asomó a la ventana y observó cómo la ciudad se iba despertando poco a poco. Faltaban poco más de 15 días para su aniversario con Raúl y quería que ese día fuera especial. 10 años juntos merecían celebrarse. Sobre la mesa de la cocina había un cuaderno con bocetos del menú festivo y una lista de invitados. A Guadalupe siempre le había gustado planificar cada detalle. Se imaginó decorando su amplio salón con flores frescas, encendiendo velas y poniendo las canciones favoritas de sus primeras citas. «Cariño, ¿has visto mi agenda azul?», gritó al oír los pasos de su marido en el dormitorio. Raúl apareció en la cocina, anudándose la corbata mientras caminaba. «Creo que te lo dejaste ayer en el estudio. ¿Algo urgente?» «Quería comentarte algo». Guadalupe sirvió café en su taza favorita. «Estoy pensando en organizar una fiesta por nuestro aniversario, llamar a algunos amigos íntimos, colegas». Observó atentamente la reacción de su marido. Últimamente parecía un poco distraído. A menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo. Guadalupe lo atribuyó al cansancio de su apretada agenda cinematográfica. «No es mala idea», respondió Raúl, sentándose a la mesa. «Pero no hagamos grandes eventos, ¿vale? Algo tipo cámara». Guadalupe asintió, sintiéndose ligeramente decepcionada. Raúl solía ser muy entusiasta con sus celebraciones juntos. Recordó cómo 2 años atrás la había sorprendido organizando una cena romántica en la azotea de su casa. En el plató había el ajetreo habitual. Victoria Reyes, su directora de casting, sorprendió a Guadalupe a la entrada. «Estás un poco pensativa esta noche. ¿Va todo bien?» «Sí, solo planeando nuestro aniversario», sonrió Guadalupe a su amiga. «Por cierto, vas a venir, ¿no? Quiero reunir a todos los seres queridos». Victoria se animó. «Por supuesto, ni se te ocurra rechazar mi emblemático tiramisú». El día se alargó lentamente. Guadalupe se dio cuenta de que Raúl pasaba un tiempo inusualmente largo en el camerino de Paulina discutiendo algunas escenas. Algo desagradable se agitó en su pecho, pero apartó los pensamientos perturbadores.
Paulina era una actriz profesional y su papel requería una atención especial. Por la noche, de vuelta en casa, Guadalupe se ocupó de la lista de invitados. Isabel Valdés había prometido ayudar en la organización de la fiesta y había que discutirlo todo con detenimiento. Oyó a Raúl hablando por teléfono en el estudio, con la voz apagada, como si no quisiera que le oyeran. ¿Con quién hablabas?, preguntó cuando su marido salió del estudio. «¿Ah? Solo cosas de trabajo», respondió distraído, evitando su mirada. «Unos productores de Los Ángeles están interesados en nuestro proyecto». Guadalupe sintió que algo cambiaba sutilmente en su relación. Antes, Raúl siempre había compartido con ella los detalles de sus negociaciones, consultando, discutiendo planes. Ahora parecía como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. Al día siguiente, Isabel entró en su despacho durante la pausa para comer. «He encargado tus flores favoritas para la fiesta y he encontrado un catering increíble». «Gracias», Guadalupe abrazó a su amiga agradecida. «Sabes, a veces pienso que eres la única que me entiende tan bien». Isabel la miró detenidamente. «¿Te pasa algo? Últimamente pareces un poco ansiosa». Guadalupe negó con la cabeza. «Supongo que estoy cansada. El rodaje, la preparación de las vacaciones, me viene todo de golpe». Pero la ansiedad no cedía. Se dio cuenta de pequeñas cosas que antes no existían. Raúl se quedaba hasta tarde en el trabajo más a menudo, hablaba menos en la cena, la tocaba menos a menudo. Su teléfono estaba ahora siempre boca abajo, y los fines de semana encontraba cada vez más motivos para irse de viaje de negocios. Marcos Navarro, al darse cuenta de su estado, intentó apoyarla. «No te agobies. Raúl solo trabaja duro. Ya sabes lo perfeccionista que es». Guadalupe intentó creerse esta explicación. Se sumergió en los preparativos de la fiesta, tratando de llenar todo su tiempo libre con cosas que hacer. Eligió la música, confeccionó el menú, pensó en todos los detalles. Le ayudaba a no pensar en el creciente vacío entre ella y su marido. Una noche encontró en el bolsillo de su chaqueta un cheque de un restaurante que él no había mencionado. Cena para dos, vino caro. Le dolía el corazón, pero se obligó a buscar una explicación lógica. Probablemente una reunión de negocios con inversores. En el estudio, trató de comportarse como de costumbre, aunque cada mirada de Raúl a Paulina era dolorosa. Se dio cuenta de que intercambiaban sonrisas apenas perceptibles y de que alguna caricia se prolongaba más de lo necesario. «Hoy llegas pronto», comentó cuando Raúl hizo de repente las maletas para irse a casa a media tarde. «Sí, tengo que pasar por la tintorería y quedar con el sastre», contestó él. «No me esperes para cenar, que igual llego tarde». Guadalupe vio marchar a su marido, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Unos minutos después, vio que Paulina también salía del estudio. ¿Coincidencia? Ya no estaba segura. Esa noche, sola, Guadalupe repasó viejas fotografías. Eran muy felices con Raúl. El aniversario que se acercaba ya no era de alegría, sino de ansiedad. Guadalupe seguía preparándose, pero su entusiasmo se había desvanecido. Esperaba que la celebración les ayudara a recuperar lo que parecían haber empezado a perder. En el aire flotaba el aroma de productos recién horneados. Guadalupe siempre cocinaba los domingos. Era su tradición familiar. Desayunos tranquilos con bollos caseros, café y largas conversaciones. Pero hoy Raúl estaba sentado mirando el teléfono, solo distraído de vez en cuando por un sorbo de café frío. «Estoy pensando en invitar a tus padres para nuestro aniversario», dijo Guadalupe poniendo cruasanes recién horneados sobre la mesa. «Hace tiempo que no vienen de Monterrey». Raúl levantó la vista del teléfono y una expresión extraña se dibujó en su rostro. «Escucha, tenemos que hablar». Guadalupe se quedó helada, sosteniendo su plato entre las manos. Aquellas palabras nunca auguraban nada bueno. «Tengo que volar a Los Ángeles la semana que viene.
empezó Raúl, evitando cuidadosamente su mirada. Un importante estudio está interesado en nuestro proyecto. Es una reunión importante. La semana que viene, interpuso Guadalupe, sintiendo que el suelo se le iba de debajo de los pies. Pero nuestro aniversario... Lo sé, cariño. Raúl la miró por fin. Lo siento, pero es muy importante para mi carrera, para nuestro futuro. Guadalupe se hundió lentamente en una silla. Todos sus planes, todos sus preparativos se desmoronaron en un instante. Volaré contigo, dijo de repente. Podemos celebrarlo allí. Después de todo, es nuestro día. Eso es imposible, replicó Raúl con demasiada rapidez. Tienes rodaje, montaje. Isabel me ha dicho que tienes un plazo, y luego todo serán reuniones de trabajo. Te aburrirás. Cada palabra que decía golpeaba como un martillo. Guadalupe miró a su marido y no lo reconoció. ¿Dónde estaba el Raúl que nunca antepondría el trabajo a su relación? ¿Cuánto tiempo estarás allí? Su voz sonaba apagada. Una semana, quizá 10 días. Se levantó de la mesa. Tengo que recoger unos papeles en la oficina. Volveré para la cena. Cuando la puerta se cerró tras él, Guadalupe permaneció sentada a la mesa, mirando los cruasanes sin tocar. Decenas de preguntas se agolpaban en su cabeza, pero temía escuchar las respuestas. Al día siguiente, en el estudio, intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al próximo viaje de su marido. Victoria, al darse cuenta de su estado, trató de apoyarla. Quizás sea lo mejor. Lo celebrarás cuando vuelva, pero tendrás más tiempo para prepararlo todo. Pero Guadalupe pudo ver que su amiga no creía sus propias palabras. Algo iba mal, y todos podían intuirlo. Por la noche intentó hablar de nuevo con Raúl. Puedo reprogramar mis reuniones. Isabel intervendrá. Basta, por favor, respondió irritado. ¿Te das cuenta de lo importante que es para mí? Para los dos. ¿Para los dos? Guadalupe sonrió con amargura. Creo que es solo para ti. Raúl no contestó, solo sacó su maleta y empezó a guardar sus cosas. Guadalupe le observó hacer la maleta, fijándose en el cuidado con que elegía la ropa y el tiempo que pasaba con los artículos de aseo. Nunca antes había prestado tanta atención a su aspecto en los viajes de negocios. El día de la partida llegó demasiado rápido. La mañana estaba nublada, como si la naturaleza reflejara el estado de ánimo de Guadalupe. Insistió en llevar a su marido al aeropuerto, aunque él le aseguró que llamaría a un taxi. En el coche apenas hablaron. Raúl miraba el móvil de vez en cuando y respondía a algunos mensajes. Guadalupe conducía, intentando concentrarse en la carretera y no pensar en lo que pasaba en sus vidas. «Te llamo cuando llegue», dijo Raúl, sacando la maleta del maletero. La abrazó torpemente, y el momento le pareció tan falso a Guadalupe que se le saltaron las lágrimas. Se quedó de pie a la salida de la terminal hasta que su figura desapareció tras las puertas de cristal. El interior estaba vacío. Todos estos años había creído conocer a su marido, pero ahora le parecía que tenía delante a un completo desconocido. En el estudio la esperaba su trabajo, lo único que podía distraerla de sus pesados pensamientos. Isabel, al ver su estado, la arrastró inmediatamente a su despacho. «Cuéntame». Y Guadalupe le habló del repentino viaje, del extraño comportamiento de su marido, de sus sospechas. Isabel escuchaba en silencio, frunciendo cada vez más el ceño. «Sabes, tal vez estoy paranoica», terminó Guadalupe, «pero creo que está ocultando algo». «No estás paranoica», replicó Isabel en voz baja. «Solo eres una esposa cariñosa que intuye que algo va mal». Aquella noche, en el piso vacío, Guadalupe permaneció largo rato delante del armario de su marido. La mitad de sus pertenencias habían desaparecido. Había metido demasiado equipaje para un viaje de negocios rutinario. En el cuarto de baño faltaban su perfume favorito y su afeitadora eléctrica.
Ahora se daba cuenta de que había preparado el viaje con antelación. La llamada sonó cerca de medianoche. Raúl habló deprisa, como si tuviera prisa por terminar la conversación. Ha tenido un buen vuelo. Mañana hay una reunión importante, así que supongo que te llamaré esta noche. Te quiero, dijo Guadalupe. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Y yo a ti. Buenas noches. Permaneció despierta otro largo rato, escuchando el silencio del piso. 10 años juntos, había vivido realmente con un hombre al que no conocía. Los primeros días sin Raúl se hicieron interminablemente largos. Guadalupe se despertaba en una cama fría, buscando su mitad vacía. Ahora bebía su café matutino en silencio, mirando por la ventana la ciudad que despertaba. Los sonidos familiares de su vida en común habían desaparecido. Nadie zumbaba en la ducha, ningún plato traqueteaba en la cocina, ninguna huella húmeda quedaba en las baldosas del baño. En el estudio intentó sumergirse en su trabajo. El montaje requería atención. Cada escena requería una cuidadosa reflexión. Marcos pasaba a menudo por su despacho, le traía café recién hecho e intentaba distraerla hablando de trabajo. ¿Has visto el metraje de ayer? Creo que la escena del parque quedó increíble. Guadalupe asentía, agradecida por esos momentos de normalidad. Pero cuando se quedó sola, sus pensamientos volvieron a Raúl. Sus llamadas se hicieron más cortas y menos frecuentes. Lo siento, cariño, ahora estoy en una reunión. Te llamo luego, estoy muy ocupado. Se había aprendido de memoria todas sus nuevas excusas. Las tardes se convirtieron en una tortura. Guadalupe deambulaba por el piso vacío, mirando viejas fotografías, aspirando el tenue aroma de su perfume en la almohada. La televisión sonaba de fondo, la encendía para ahogar el silencio aplastante. Isabel había insistido a Guadalupe para que no cancelara los encargos de la fiesta. Volverá y lo celebraréis todo. No puedes dejar que el trabajo arruine momentos tan importantes. Pero el entusiasmo por preparar la fiesta se había desvanecido. Guadalupe coordinaba mecánicamente el menú, elegía los adornos, pero su corazón ya no participaba. Al cuarto día de ausencia de Raúl, se dio cuenta de que Paulina tampoco aparecía por el plató. Se tomó un tiempo libre, explicó Victoria cuando Guadalupe preguntó por ella como de paso. Dijo que tenía que atender unos asuntos personales. Algo en la voz de Victoria hizo recelar a Guadalupe. Captó la mirada comprensiva de su amiga y sintió que las náuseas le subían a la garganta. Esa noche, sentada en la cocina con la cena sin tocar, echó un vistazo a las redes sociales de Paulina. Nada fuera de lo común. Fotos antiguas de rodajes, selfies en el camerino, mensajes sobre el trabajo. El último post había sido publicado hacía 3 días. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Guadalupe lo abrió y se quedó helada. La foto mostraba a Raúl y Paulina sentados a la mesa de un restaurante. Su marido sostenía suavemente la mano de la actriz, mirándola con una sonrisa que Guadalupe había creído alguna vez que era solo suya. El pie de foto que había debajo fue como un puñetazo en las tripas. «Es feliz conmigo. Envidia a la bruja». Guadalupe se agarró al borde de la mesa, intentando mantener el equilibrio. El teléfono resbaló de sus manos temblorosas y cayó al suelo con un ruido sordo. No recordaba haber marcado el número de Isabel. La voz de su amiga, preocupada y cálida, la devolvió a la realidad. «Enseguida voy. No hagas ninguna tontería». Isabel llegó 20 minutos después, con una botella de vino y una caja de bombones. En silencio abrazó a su amiga, dejando que llorara sobre su hombro. «Debería haberlo sabido», sollozó Guadalupe. Todos esos retrasos en el trabajo, las llamadas secretas, el viaje repentino. «No es culpa tuya», dijo Isabel con firmeza. «Aquí el único culpable es él». Estuvieron sentadas en la cocina toda la noche. Isabel hizo comer a su amiga. Escuchó todos sus miedos y dudas sin interrumpirla ni intentar darle consejos. Al amanecer, cuando Isabel por fin se fue,
Guadalupe se sintió desolada. Se preparó mecánicamente para ir a trabajar. No podía cancelar el rodaje. Demasiada gente dependía del horario. En el estudio, todo parecía irreal. Oía murmullos a sus espaldas, captaba miradas compasivas. ¿De verdad lo sabía todo el mundo? ¿Estaba ella sola tan ciega? Marcos apareció en su despacho después de comer. ¿Puedo ayudar en algo? Guadalupe sacudió la cabeza sin apartar los ojos del monitor. Solo trabajar. La película tiene que estar terminada a tiempo. Por la noche, llegó otra foto. Raúl y Paulina en la playa. Ella en bikini, él en bañador, ambos riendo, mirándose. El pie de foto era aún más sarcástico. Disfrutando la vida sin ti. Guadalupe borró el mensaje con dedos temblorosos. Intentó llamar a su marido, pero su teléfono estaba apagado. Escribió un mensaje. Tenemos que hablar. No obtuvo respuesta. En el cuarto de baño se miró largamente en el espejo. Ojeras, rostro pálido, mirada apagada. ¿Cuándo se había convertido en esta mujer demacrada? ¿Dónde estaba aquella Guadalupe segura de sí misma que escribía guiones sobre el amor y creía en los finales felices? Al día siguiente no fue al estudio. Llamó a Isabel diciendo que estaba enferma. Su amiga entendió. Yo te cubro, descansa un poco. Guadalupe pasó todo el día en la cama, envuelta en una manta. Apagó el móvil. No más fotos, no más recuerdos de la traición. Los recuerdos se agolpaban en su cabeza. Su primer encuentro, su boda, sus proyectos juntos. ¿Cómo había podido él olvidarse de todo tan fácilmente? Por la noche, se obligó a levantarse. Se duchó mecánicamente y comió por primera vez en el día. En el armario encontró su jersey favorito, el mismo que había llevado en su primera cita. El corazón se me estruja de dolor. En el contestador había varios mensajes de Victoria y Marcos, preocupados. Guadalupe no volvió a llamar. No estaba preparada para hablar con nadie. No estaba preparada para escuchar palabras de consuelo y apoyo. Sentada en la oscuridad del salón, se permitió por primera vez pensar en el futuro. ¿Qué pasaría después? ¿Cómo sería capaz de trabajar con él en la película? ¿Cómo miraría a los ojos a sus colegas? Y lo más importante, ¿cómo había podido estar tan ciega todo este tiempo? Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla interminable. Las fotos de Paulina llegaban con una regularidad aterradora. Cada nuevo mensaje era como una puñalada. Raúl y Paulina en un restaurante, en la playa, en un parque de atracciones. En todas partes parecían locamente felices, como si hubieran posado para esas fotos a propósito. Guadalupe dejó de encender el sonido del teléfono. Solo abría los mensajes cuando se sentía con fuerzas. Cada nueva foto iba acompañada de comentarios cada vez más sarcásticos. Dice que nunca ha sido tan feliz. Admitió que los últimos años contigo fueron un error. Cada vez aparecía menos en el estudio, alegando dolores de cabeza. Isabel la encubrió ante la dirección, pero ambas se dieron cuenta de que no podían seguir así mucho más tiempo. «Tienes que hablar con él», le dijo Isabel una tarde sentada en la cocina de Guadalupe. «Llámale, exígele una explicación». Guadalupe negó con la cabeza, mirando su vaso de vino. «Ya lo he llamado. Muchas veces. No contesta. Solo a veces manda mensajes cortos, que está ocupado, que llamará más tarde». Marcos venía todos los días, traía documentos para firmar y noticias del set de rodaje. Intentaba hablar solo de trabajo, pero su mirada delataba preocupación. «El estudio está preocupado», dijo con cautela en una de sus visitas. «La película debería estar terminada en 2 meses y aún nos queda mucho trabajo por hacer». Guadalupe asintió sin levantar los ojos de los papeles. «Me las arreglaré. Solo dame algo de tiempo». En casa se quedaba largos ratos frente al espejo, escrutando su reflejo. Se comparaba con Paulina, joven, brillante, despreocupada. No era de extrañar que Raúl la hubiera elegido. ¿Quién querría una esposa de 33 años inmersa en el trabajo?
Victoria intentó sacarla de casa. Vayamos a un balneario, evadámonos un rato, o al cine, he oído que estrenan una nueva comedia. Pero Guadalupe se negó. La idea de sentarse en el cine donde ella y Raúl habían pasado tantas tardes era insoportable. El viernes por la noche llegó un nuevo mensaje. Esta vez, la foto estaba tomada en una lujosa habitación de hotel. Raúl besaba a Paulina con una copa de champán en la mano. Estamos celebrando el comienzo de una nueva vida. Todo es mucho mejor sin ti. Guadalupe no pudo soportarlo más. Marcó el número de su marido y, por primera vez en muchos días, él contestó. ¿Sí? Su voz sonaba distante como si hablara con un extraño. ¿Por qué, Raúl? Fue todo lo que pudo decir. ¿Por qué? Hubo una fuerte pausa al otro lado del cable. Lo siento, dijo por fin. No quería que te enteraras así. ¿Cómo querías que fuera? Su voz temblaba con lágrimas apenas contenidas. ¿Quizá pensabas esperar hasta nuestro aniversario? Guadalupe, por favor. La irritación apareció en su voz. No montemos una escena. Te llamaré más tarde, cuando te hayas calmado. La conexión se cortó. Guadalupe se quedó mirando la pantalla apagada del teléfono, sintiendo que algo en su interior por fin se rompía. Isabel se había precipitado media hora después de su llamada. En silencio, sacó una botella de tequila de su bolso. Esta noche no pasa nada. Lo necesitas. Se sentaron en el suelo del salón, bebiendo directamente de la botella y hablando de todo lo que les pasaba en el mundo, pero no de Raúl. «Sabes», dijo Isabel cuando la botella estaba medio vacía, «quizá sea lo mejor. Mejor saber la verdad ahora que vivir una mentira durante años». Guadalupe sonrió amargamente. 10 años de matrimonio, 10 años trabajando juntos, y todo ese tiempo creí conocerle. A la mañana siguiente, a pesar del dolor de cabeza, se obligó a ir al estudio. La gente la esperaba en los pasillos, las conversaciones se calmaron cuando entró en la sala. Todo el mundo lo sabía, pero nadie se atrevía a hablar de ello. Había una pila de fotos en su despacho. Alguien había impreso todas las fotos que Paulina le había enviado y las había extendido sobre la mesa. Había una nota clavada en ellas. Ahora todo el mundo sabe la verdad. Marcos la encontró en el baño, donde vomitó por la tensión nerviosa. Averiguaré quién lo hizo. Te juro que se arrepentirán. No lo hagas, replicó cansada Guadalupe. ¿Qué importa ahora? Por la noche recibió un mensaje de Raúl. Me retrasaré otra semana. Tengo unos asuntos que atender. No contestó. En su lugar, sacó el álbum de su boda, que había dudado en abrir todo este tiempo. En las fotos estaban tan felices, tan enamorados. ¿Cómo podían haber cambiado las cosas tan drásticamente? Victoria trajo una noticia que la dejó helada por dentro. Paulina ha presentado su dimisión. Dicen que Raúl se la va a llevar a un gran estudio americano. Así que había estado planeando esto durante mucho tiempo. Estaba preparando una vía de escape no solo para él, sino también para ella. Me pregunto cuánto tiempo hace que comenzó su romance, cuánto tiempo habían estado al acecho, riéndose a sus espaldas. Por la noche soñaba con su primera película juntos. Se despertó llorando, incapaz de recordar los detalles del sueño, pero con la clara sensación de haber perdido algo increíblemente importante. El día del regreso de Raúl llegó de repente. Guadalupe estaba terminando de revisar los últimos materiales de montaje en el estudio cuando él apareció en la puerta de su despacho. Bronceado, descansado, con una camisa nueva y cara, parecía un hombre sin el menor remordimiento. «Tenemos que hablar», dijo sin saludar. Guadalupe levantó lentamente los ojos del monitor. Sus manos, apoyadas en el teclado, temblaban ligeramente, pero mantuvo la calma. ¿Aquí? ¿O prefieres un escenario más privado para declarar la guerra? Raúl refunfuñó. No seas dramático. Hablemos en casa. El camino a casa transcurrió en un silencio opresivo. Viajaban en coches separados, él delante, ella detrás,
como si participaran en algún extraño desfile. Guadalupe observó distante que el coche de él tenía un nuevo arañazo en el guardabarros. En el piso todo estaba igual que antes de que él se marchara. Solo que ahora aquellas paredes, que habían visto tantos momentos felices de sus vidas, parecían ajenas y frías. «Voy a pedir el divorcio», dijo Raúl, de pie en medio del salón. «Creo que entiendes las razones». Guadalupe se hundió en una silla, sintiendo que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. «Oh, sí, entiendo perfectamente las razones, sobre todo después de todas las fotos que su señora tan amablemente me envió. Al menos tuvo la conciencia de parecer avergonzado. No sabía que hacía eso. Paulina puede ser demasiado emocional a veces». ¿Emocional? Guadalupe sintió que una oleada de rabia le subía por dentro. ¿Llamas a eso emocional? Ella me destruyó metódicamente enviando fotos de tu pequeño romance. Raúl se pasó la mano por el pelo, un gesto que antes le había parecido tan familiar. «Mira, no era mi intención que las cosas acabaran así, pero tú y yo llevamos mucho tiempo viviendo de la inercia. Tienes que admitirlo». «¿Inercia?». Su voz se desvaneció en un grito. «Trabajamos juntos en una película sobre el amor. Me cogiste de la mano, me dijiste que era nuestra historia. Todo este tiempo ya estabas con ella». Desvió la mirada. «Es difícil de explicar. Con Paulina es diferente. Ella me entiende, mis ambiciones». «Y yo no entendí, entonces». Guadalupe se levantó, sintiendo que le temblaban las rodillas. «Yo, que escribía guiones para ti, apoyaba todas tus ideas, vivía tus sueños». Se hizo un gran silencio en la habitación. En algún lugar de la cocina, el agua goteaba monótonamente del grifo. Guadalupe siempre olvidaba cerrar bien el grifo, y Raúl solía comprobarlo antes de irse a la cama. «Ya he hablado con los abogados», dijo finalmente. «Ellos prepararán todo el papeleo. Lo único que tendrás que hacer es firmar». «Qué generoso por tu parte», sonrió con amargura. «¿Y cuándo pensabas informarme del divorcio? ¿Después de nuestro aniversario? ¿O quizá justo en la celebración que estaba preparando?» Raúl se estremeció. «No quería estropear la celebración. Pensé en esperar a un momento más oportuno». ¿Un momento más oportuno? Guadalupe sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. «Y marcharte volando con tu señora en la víspera de nuestro aniversario es un buen momento, ¿no crees?». Dio un paso hacia ella como si quisiera consolarla, pero ella retrocedió. «No te atrevas ni a tocarme». En ese momento sonó su teléfono. Guadalupe vio cómo le cambiaba la cara al mirar la pantalla. «¿Es ella, verdad?», preguntó en voz baja. «Contesta, no seas tímida. Estoy acostumbrada a ser la tercera extra». Raúl le lanzó una mirada culpable y salió al balcón con el teléfono. Guadalupe oyó su voz apagada, suave, cariñosa, como le había hablado una vez. Cuando regresó, su rostro estaba resuelto. «Voy a empacar mis cosas. Paulina me está esperando». «Por supuesto, no puedes hacer esperar a la princesa». Guadalupe sintió que algo en su interior finalmente moría. «No olvides tus honores. Los necesitarás en tu nueva vida». Recogió metódicamente sus pertenencias, metiéndolas en una gran maleta. Guadalupe se quedó en la puerta del dormitorio, viéndole sacar las camisas del armario que habían elegido juntos. Cada movimiento de él resonaba con dolor en su corazón. «¿Qué va a pasar con la película?», le preguntó mientras él cerraba la maleta. «La terminaré», respondió él sin mirarla. «Somos profesionales, podremos trabajar juntos». Guadalupe se rió, amargamente, sin alegría. «¿Profesionales? No solo me has traicionado como esposa, me has traicionado como colaboradora. ¿Cómo vas a terminar una película sobre el amor fiel?». Recogió su maleta. «Mi abogado se pondrá en contacto contigo para hablar de los documentos. Y perdóname si puedes». «Fuera», dijo ella en voz baja.
Sal de mi casa, de mi vida. Cuando la puerta se cerró tras él, Guadalupe se acomodó lentamente en el suelo. Todo lo que había estado conteniendo mientras hablaba salió. Sollozó, gritó, golpeó el suelo con los puños. Isabel la encontró allí una hora más tarde, desplomada contra la pared, con los ojos hinchados de lágrimas. Su amiga la ayudó a levantarse en silencio, la condujo al baño y la lavó con agua fría. «Se ha ido», susurró Guadalupe. «Se ha ido de verdad con ella». Isabel la abrazó con fuerza. «Lo sé, cariño, lo sé». Guadalupe estaba sentada en el despacho de Isabel, removiendo distraídamente el café que hacía tiempo que se le había enfriado. Hacía una semana que Raúl se había marchado y ella seguía sin adaptarse a su nueva realidad. Cada mañana se despertaba con la sensación de que todo había sido un mal sueño. «Está terminando de montar su parte de la película en casa», informó Isabel mientras hojeaba su correo. «Paulina ya ha firmado un contrato con un estudio americano. Están planeando la mudanza para dentro de un mes». Guadalupe sintió que todo su interior se apretaba de dolor y rabia. Ya estaban planeando el futuro mientras su vida se desmoronaba. Marcos entró en el despacho con unos papeles. «¿Te has enterado? Raúl está en negociaciones con Universal Pictures. Parece que su nuevo agente es el padre de Paulina». Isabel le lanzó una mirada de advertencia, pero era demasiado tarde. Guadalupe ya había saltado con esa información. Así que estaba planeado. Utilizó sus contactos. En ese momento, algo hizo clic en su cabeza. Un plan empezó a formarse por sí solo. «Isabel», dijo despacio, «¿a quién pertenecen los derechos del guión?» Su amiga enarcó las cejas, sorprendida. «Técnicamente, el estudio, pero tú apareces como única autora». «¿Y los derechos de dirección?» «Compartida entre el estudio y Raúl, pero sin guión terminado». Guadalupe sonrió por primera vez en una semana. «Convoca una reunión. Todo el personal clave. Tengo una idea». Una hora más tarde, todas las personas de su confianza se reunieron en la sala de conferencias. Isabel, Marcos, Victoria y algunos compañeros más que llevaban años trabajando con ellos. «Me utilizó», empezó Guadalupe, de pie frente a ellos. «Utilizó nuestro matrimonio, mi amor, mi talento, y ahora planea usar esta película como trampolín para una carrera en Hollywood». Hizo una pausa, rodeando al público con la mirada. «Quiero detenerle, y necesito vuestra ayuda». El plan era arriesgado, pero factible. Isabel, como productora, podía congelar el proyecto con el pretexto de revisar el presupuesto. Marcos conocía a toda la gente adecuada en la industria. Victoria tenía contactos en la prensa. «Difundiremos rumores sobre su falta de profesionalidad», dijo Guadalupe, paseándose por la habitación. «De que incumplía los plazos, se salía del presupuesto y chocaba con el equipo. Reescribiré el guión. Lo haré tan personal que no podrá terminarlo». Isabel golpeó la mesa con el bolígrafo pensativa. Podría funcionar. Hollywood es muy sensible a los escándalos, sobre todo ahora que todo el mundo habla del comportamiento ético en el plató. «Puedo ponerte en contacto con algunos periodistas», asintió Victoria. «Llevan mucho tiempo buscando una historia caliente». Marcos parecía preocupado. «¿Te das cuenta de que esto también podría reflejarse en ti? ¿En el estudio?» Guadalupe sonrió amargamente. «Ya lo ha arruinado todo. No tengo nada que perder». Trabajaron toda la noche. Guadalupe reescribió escenas, haciéndolas cada vez más personales, ampliando los detalles de su vida en común. Ahora era una historia no solo de amor, sino de traición, de lo fácil que era destruir lo que se había construido durante años. Victoria se puso manos a la obra con la prensa. Los primeros artículos iban a publicarse en unos días, pequeñas notas sobre los problemas en el plató, sobre los conflictos del director con el equipo. Isabel preparó documentos para suspender el proyecto. «Esto nos dará tiempo.
Mientras él trata con los abogados, nosotros lanzaremos nuestra campaña. Marcos activó sus conexiones en la industria. Pronto se susurró en los círculos profesionales que Raúl Vergara era un hombre difícil, que era difícil trabajar con él, que no cumplía su palabra. Paulina también recibió su cuota de atención. Fuentes cercanas a la producción hablaban de su falta de profesionalismo, sus constantes tardanzas en el set, sus caprichos y escándalos. Guadalupe seguía los acontecimientos con un extraño desapego. Apenas dormía mientras trabajaba en el guión. Cada nueva escena era como una puñalada. Volcaba en ellas todo su dolor, toda su frustración. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, le preguntó Isabel mientras repasaban las nuevas escenas. Es muy personal. Todo el mundo sabrá de qué va. Que lo entiendan, respondió Guadalupe. Que todo el mundo sepa lo que hizo. El primer golpe le llegó a Raúl cuando un importante festival de cine retiró una invitación para proyectar su anterior película. Después, varios actores de alto nivel rechazaron sus futuros proyectos. Paulina entró en pánico. Su agente le informó de que el estudio estadounidense estaba renegociando el contrato. Llamó a Raúl histérica, exigiendo que se hiciera algo. Guadalupe observaba el caos desde su despacho. Casi nunca iba al estudio, trabajaba a distancia. Solo Isabel sabía que cada noche se sentaba sobre el guión, reescribiéndolo una y otra vez. Universal Pictures ha suspendido las negociaciones, le informó Marcos una semana después. No quieren involucrarse con un director problemático. Raúl intentó salvar la situación. Llamó a viejos amigos, concedió entrevistas de refutación, pero ya era demasiado tarde. La reputación en la industria del cine es algo frágil, y una vez rota la confianza es difícil de reconstruir. Intentó ponerse en contacto conmigo, dice Isabel. Creo que empezaba a adivinar de dónde soplaba el viento. Guadalupe se limitó a encogerse de hombros. Que lo adivine. Ahora ya sabe lo que es que tu mundo se venga abajo. El nuevo guión estaba terminado. La historia había cambiado hasta hacerse irreconocible. Ahora era la historia de una mujer que tenía una epifanía y encontraba la fuerza para vengar su traición. Cada escena estaba llena de alusiones a sus vidas reales. Cada diálogo contenía referencias a su pasado común. Es una obra maestra, dijo Victoria en voz baja tras leer la versión final. Pero no se puede rodar. Duele demasiado. Eso es exactamente lo que quería, replicó Guadalupe. Ahora nunca podrá terminar esta película. Paulina voló sola a Estados Unidos. Después de todo, su padre le había conseguido un pequeño papel en la serie. Raúl se quedó en Ciudad de México, intentando salvar lo que quedaba de su carrera. Guadalupe miró las fotos de los periódicos. Decaído, confuso, ya no parecía el hombre seguro de sí mismo que había sido un mes antes. La mañana estaba nublada. Guadalupe estaba de pie junto a la ventana de su despacho, observando cómo la fina lluvia convertía las calles de Ciudad de México en un lienzo gris y borroso. Sobre el escritorio había un periódico fresco con el titular «Famoso director Raúl Vergara pierde contratos tras escándalo». Ni siquiera se molestó en abrirlo, ya sabía lo que decía. El plan funcionó mejor de lo que esperaba. En el último mes, Raúl había perdido 3 proyectos importantes. Uno tras otro, los estudios se negaban a trabajar con él, alegando un desajuste creativo. Su agente había dejado de trabajar con él, reacio a arriesgar su reputación. Isabel entró en el despacho con 2 tazas de café. ¿Has visto las noticias? A Paulina le han dado un papel secundario, no el protagonista como le habían prometido. Dicen que hizo un berrinche en pleno rodaje. Guadalupe asintió en silencio. La venganza estaba resultando ser una medicina amarga. No traía alegría, solo una extraña desolación. Está intentando salvar lo que queda de la película, continuó Isabel. Pero con el nuevo guión es imposible. Cada escena es como una acusación. Se oyeron pasos fuertes en el pasillo.
La puerta se abrió sin llamar. Raúl estaba en el umbral, encogido, sin afeitar, con una camisa arrugada. Parecía el fantasma del director de éxito que había sido poco antes. «Eres tú». Su voz temblaba de rabia apenas contenida. «Tú has montado todo esto». Guadalupe se volvió lentamente hacia él. «¿Y ya? ¿No destruiste tú mismo todo lo que tenías?» «Tú destruiste mi carrera». Dio un paso adelante. 10 años de trabajo, todas las conexiones, todos los contratos. «Y tú destruiste nuestro matrimonio», replicó ella con calma. 10 años de amor, confianza, planes juntos. ¿Crees que eres el único herido? Isabel se interpuso entre ellos. «Raúl, será mejor que te vayas. Los guardias están en camino». Pero fue como si no oyera. «Este escenario lo has hecho tan personal que es imposible de filmar. Sabías lo que estabas haciendo, ¿verdad? ¿Sabías que no sería capaz de terminarlo? Ahora ya sabes lo que se siente cuando todo en lo que creías resulta ser mentira». Guadalupe sintió que las lágrimas acudían a su garganta, pero se contuvo. «Lo que se siente cuando tus sueños se hacen añicos». Marcos entró corriendo en el despacho acompañado de 2 guardias. «¿Qué está pasando aquí? Raúl, no tienes derecho a estar aquí». «Sí lo tengo», gritó. «Esta es mi película, mi proyecto». «Ya no», dijo Guadalupe en voz baja. «El estudio rompe el contrato contigo. Todos los derechos de la película son míos». Raúl se rió con amargura, con dureza. «Lo habías planeado todo, ¿verdad? ¿Esperando a que llegara el momento?» «No», negó con la cabeza. «Solo escribí la verdad, sobre cómo duele perder todo aquello en lo que creías, sobre cómo la persona en la que más confiabas en el mundo podía traicionarte». Los guardias cogieron a Raúl por debajo de los brazos. «Vamos, señor Vergara, no cause problemas». «Te arrepentirás de esto», le espetó por encima del hombro mientras le sacaban del despacho. «Le juro que se arrepentirá». Cuando la puerta se cerró tras él, Guadalupe se hundió exhausta en una silla. Isabel le tendió en silencio un vaso de agua. «Sabe», dijo tras una larga pausa, «pensé que la venganza me daría satisfacción, que me regocijaría en su caída». «¿Y cómo te sientes?», preguntó Isabel en voz baja. «Vacío», respondió Guadalupe con sinceridad. «Solo vacío». Marcos regresó media hora después. «Se ha ido». Seguridad se aseguró de que saliera de los terrenos del estudio. Guadalupe asintió, repasando mecánicamente los papeles que había sobre la mesa. Entre ellos estaba aquel primer borrador del guión, una historia de amor puro capaz de superar todos los obstáculos. Qué ingenua parecía ahora. Por la noche dio una larga vuelta por el piso vacío. Aún quedaban rastros de la presencia de Raúl por todas partes. Sus libros en las estanterías, las fotografías en las paredes, la taza olvidada en el armario. Cada pequeña cosa le recordaba que una vez habían sido felices. Un mensaje parpadeó en el contestador. Guadalupe pulsó el botón de reproducción y oyó la voz de Paulina. «¿Eres feliz? Lo arruinaste todo, lo perdió todo por tu culpa. Odio». No terminó de escuchar y borró el mensaje. Las palabras de Raúl resonaron en su cabeza. «Te arrepentirás». Tal vez ya lo había hecho, pero no de la venganza, sino de permitirse amar tanto a un hombre que era capaz de traicionar. Tarde esa noche, Victoria llamó. «Me enteré de lo que pasó en el estudio. ¿Estás bien?» «No lo sé», contestó Guadalupe con sinceridad. «Todo parece tan inútil». «Se lo merecía», dijo su amiga con firmeza. «Después de todo lo que ha hecho». Pero esas palabras no lo hicieron más fácil. Guadalupe se sentó ante su ordenador. Abrió la última versión del guión. Una historia de venganza escrita con la sangre de su corazón. Cada línea empapada de dolor y rabia. De repente, se dio cuenta de que no podía seguir aquí. Cogió las llaves del coche y salió corriendo del piso.
La ciudad nocturna la recibió con una brisa fresca y las calles vacías. Llegó al estudio, caminó por los oscuros pasillos hasta su despacho. Aquí fue donde empezó todo. Su amor, su trabajo juntos, su caída. Ahora era aquí donde terminaría. El estreno de la película estaba previsto para esta noche. Guadalupe estaba de pie frente al espejo de su dormitorio, subiendo mecánicamente la cremallera de su vestido negro. Isabel había insistido en que viniera. «Tienes que ver cómo acaba», le había dicho su amiga. La película había terminado sin Raúl. Habían traído un nuevo director de Argentina, pero la mayor parte del trabajo ya estaba hecho. Solo quedaba montarlo todo, siguiendo su último guión. En el tocador estaba la invitación al estreno, un papel grueso con relieve dorado. Guadalupe pasó los dedos por las abultadas letras. Su nombre era el primero en la lista de creadores, guionista y productora creativa. El nombre de Raúl había sido eliminado de los créditos a petición del estudio. El teléfono vibró. Un mensaje de Victoria. «El coche estará aquí en 20 minutos. ¿Estás lista? ¿Lista?» Guadalupe miró su reflejo. Las ojeras estaban hábilmente disimuladas por el maquillaje y llevaba el pelo peinado con elegancia. Por fuera, parecía serena y tranquila, pero en su interior había un vacío. En las últimas semanas, apenas había salido de casa. Trabajaba a distancia, rechazaba las reuniones, no contestaba al teléfono. Solo Isabel la visitaba de vez en cuando, le traía la compra y se sentaba en silencio a su lado mientras Guadalupe lloraba. La taza de Raúl seguía sobre la mesa de la cocina, la misma en la que había tomado café la última mañana que pasaron juntos. No se atrevía a guardarla. Ni su cepillo de dientes en el baño, ni sus zapatillas junto a la cama, ni sus cuadros escoceses favoritos en el sofá. El timbre de la puerta la sacó de sus cavilaciones. Isabel estaba en el umbral, elegante con un vestido de noche azul oscuro. «Estás preciosa», dijo mientras abrazaba a su amiga. «¿Lista para demostrar a todos que eres más fuerte que esto?» Guadalupe asintió en silencio. Bajaron hasta el coche que las esperaba. Marcos ya estaba sentado dentro, desacostumbradamente severo con su smoking negro. El trayecto hasta el cine parecía interminable. Guadalupe miraba por la ventanilla la ciudad que pasaba, recordando cómo ella y Raúl habían soñado una vez con este día. El estreno de su película, que iba a ser una declaración de amor el uno por el otro. Los periodistas se agolpaban a la entrada del cine. Los flashes de las cámaras, los micrófonos, los gritos de los reporteros, todo se fundía en una cacofonía de sonidos y luces. «Señora Ordóñez, ¿qué opina de la ausencia de su ex marido en el estreno? ¿Es cierto que el guión está basado en sus experiencias personales? ¿Cómo se siente después de todo lo que ha pasado?» Isabel le cogió la mano con fuerza por debajo del brazo, guiándola entre la multitud. «Sin comentarios. Tenemos un estreno de cine, hablemos de arte». No fue más fácil en el vestíbulo del cine. Colegas, amigos, representantes de la industria cinematográfica, todos la miraban con curiosidad mal disimulada. Oía murmullos a sus espaldas, veía que la señalaban con el dedo. Victoria apareció como de la nada. «La sala está casi llena. Críticos de todas las publicaciones importantes. Incluso han venido representantes de festivales internacionales». Guadalupe asintió, sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas. No había estado aquí desde la noche en que ella y Raúl habían celebrado el éxito de su anterior película. Él había levantado la copa y había dicho: «Por nosotros, por nuestro amor, por nuestro futuro». Las luces del auditorio empezaron a atenuarse. Guadalupe estaba sentada entre Isabel y Marcos, agarrada con todas sus fuerzas a los reposabrazos de su butaca. Los primeros fotogramas de la película aparecieron en la pantalla. Su historia, pero no la que pretendían en un principio. Ahora era una historia de traición, de sueños rotos, de venganza. Cada escena, cada diálogo estaba empapado de dolor y amargura.
Vio cómo el drama escrito en su corazón se desarrollaba en la pantalla. Vio al público estremecerse en momentos especialmente conmovedores. Oyó sollozos silenciosos en la oscuridad del auditorio. Isabel le apretaba la mano cuando aparecían en la pantalla escenas especialmente personales. Aquellos momentos sacados de sus vidas reales. El primer encuentro, el trabajo juntos, el comienzo del amor y la traición. En un momento dado, Guadalupe sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. No se las secó. Nadie podía verle la cara en la oscuridad. Solo Marcos le tendió un pañuelo sin decir una palabra. Los créditos finales sonaron con un aplauso ensordecedor. El auditorio se puso en pie, saludando a los realizadores de la película. Guadalupe permaneció sentada, incapaz de moverse. «Deberíamos irnos», dijo Isabel en voz baja. «Tenemos que salir a la prensa». Pero Guadalupe negó con la cabeza. «No puedo. Por favor, deme un minuto». La sala se fue vaciando poco a poco. La gente salía comentando animadamente la película. Algunos lloraban, otros discutían sobre el significado de ciertas escenas. Nadie se fijó en la solitaria mujer que seguía sentada en su butaca. Cuando el último espectador se hubo marchado, Guadalupe se levantó por fin. Caminó lentamente entre las filas hasta la pantalla donde seguían los títulos de crédito. Su nombre volvió a aparecer, ahora al final, después de la lista de todos los creadores. «Dedicado a aquellos que han encontrado la fuerza para sobrevivir a la traición», decía la última línea. Se quedó de pie en la sala vacía y oscura, mirando las letras que flotaban ante sus ojos. La historia estaba contada. La venganza se había consumado. Pero el dolor no había ido a ninguna parte. Unos pasos sonaron detrás de ella cuando Isabel volvió a buscarla. «Todos te esperan en el banquete. ¿Vienes?» Guadalupe negó con la cabeza. «Me voy a casa. Diles que el autor necesita estar solo». Saliendo por la entrada de servicio, cogió un taxi. El conductor no la reconoció. Era una mujer elegante que volvía de algún evento. En casa, lo primero que hizo fue quitarse los zapatos, desmaquillarse y soltarse el pelo. Se sentó en el sillón donde antes le gustaba sentarse a Raúl. La habitación estaba oscura y silenciosa. Solo a lo lejos se oía el ruido de la ciudad, el eterno pulso de Ciudad de México, que nunca se detiene.